Inclinemos nuestros rostros. Amoroso buen Padre y Señor Dios de los cielos, tú conoces, Padre Dios, mi situación, Señor, en todo momento, Señor. Y Padre Dios, en esta mañana, pues Padre Santo, clamo a ti, Señor, para que me ayudes, pero también para que ayudes a mis hermanos, Padre Dios, ya que tu Santo Espíritu, Señor, mora en cada creyente, Señor, y que sea tu Santo Espíritu, Padre Santo, que nos enseñe, Señor Dios, y podamos comprender, Señor, tu palabra, para que sea de bendición, Padre Dios, para cada uno de nosotros, Señor. Te pido también, Señor Dios, por aquella persona que quizás esté viendo este video, Señor Dios, o lo vaya a ver, Padre, que tú seas, Señor Dios, quien hables a su corazón. Te damos las gracias en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a ver, hay tantas palabras que nos encontramos aquí en el Salmo 27. Pero déjenme decirle, voy a leer, hermanos, el Salmo 127 y vamos a ver cómo vamos a guiarnos, hermanos, aquí en esta palabra que es la palabra del Señor, escrita por David. Salmo 27, 1 dice: Jehová es mi luz y mi salvación. Fíjese nada más que hermosas palabras, hermanos, que nos encontramos allí. Amén. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es mi fortaleza. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Dice las palabras de David. Las palabras de David. Dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. ¿Por qué sucedió eso, hermano? Dice nada más David, hermanos. Este salmo fue escrito por David, que fue un rey israelita, sucesor de Saúl, segundo monarca del reino de Israel. Usted ya sabe esa información de seguro. Pero David enfrentó muchos peligros antes de llegar a ser rey, según lo dice la palabra de Dios. Sufrió varios intentos de asesinato. Ustedes saben que Saúl intentó asesinar, ¿verdad? Antes de llegar a ser rey. Vivió como forajido, le persiguieron ejércitos y luchó en muchas batallas. David. Su vida estaba constantemente en amenaza, en peligro. Muchas de las veces nos enfocamos en lo que David hizo, que mató, adulteró y todas esas cosas. Y muchas de las veces pudiera ser que hay personas que se escudan ahí para adulterar o fornicar o hacer tantas cosas. Espero no se me malentiendan. Cuando una persona cometió ciertas cosas, pero arregló cuentas con el Señor, Dios ya le perdonó. ¿Sí? Como decimos nosotros, borrón y cuenta nueva. David tuvo esas situaciones, pero Dios no lo dejó allí. David se arrepintió y siguió adelante e hizo muchas cosas más. ¿Entienden? Pero lo que podemos ver aquí, hermanos, es que David confiaba en Dios. David confiaba en Dios. Yo escribí, hermanos, como siempre les digo, me llaman la atención tantas palabras, y en todo este salmo nos encontramos con la palabra luz y salvación. Si nosotros nos centramos en luz y salvación, ¿por qué es tan importante la palabra de Dios? Porque a través de la palabra de Dios vino la luz y vino nuestra salvación. O sea, nosotros estamos perdidos, pero la luz vino a nosotros a través de su Hijo Jesucristo. ¿Sí? Entonces me encuentro también con palabras fortaleza. Fortaleza. Si usted mira en el verso 1, ahí dice, Jehová es
la fortaleza de mi vida. Y es que en realidad a veces, hermanos, nos encontramos caídos totalmente, decepcionados, desanimados, por X razón. Pero al igual que David, usted va al Señor y recuerda que Jehová es su protector. Él nos protege de todo peligro, hermanos, aún nosotros dudando o sentir que algo nos va a pasar en el camino. El Señor conoce nuestra debilidad, pero también sabe que tenemos la confianza en Él. ¿Sí? Entonces, fíjese nada más. Este salmo es muy bonito. Habla de confianza y habla de buscarle en todo el Salmo 27. ¿Sí? Entonces, hermanos, todos nos sentimos inseguros en algún momento. Cuando esto sucede, necesitamos clamar a Dios por ayuda. Hay veces que se nos cierran las puertas, hay veces que ni nuestro mejor familiar, mejor amigo nos puede ayudar como Dios. Solamente Dios nos puede comprender. Porque cuando sale la mente natural, hermanos, es cuando cometemos errores. En vez de levantar al hermano, pues usamos la mente natural. No, pues es que esto te sucede porque pues no entiendes, hombre. Acuérdate lo que dice la Biblia. No, refúgiate en el Señor. Es el único que te puede ayudar. Yo te puedo ayudar con palabras de ánimo, ten confianza, Dios nos perdona todo. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados a Dios, hermanos, déjeme decirle que Dios nos perdona. Eso no quiere decir que vamos a estar pecando en cada momento, porque si no, ya es una práctica del pecado, el cual Dios la prohíbe. Pero cuando uno cayó porque cayó, no porque buscó el placer, Dios le perdona, hermanos. La verdad es que la vida no nos perdona, porque lo vemos en la vida de David. Hubo consecuencias. Llegó a enfermar completamente. Llegó a sentirse tan mal, ¿pero por qué? Porque ocultó momentáneamente el pecado ante Dios. Si él hubiera confesado inmediatamente, no hubiera pasado todo eso que pasó. Pudiera ser, hermanos, pero así está escrito ya. Entonces, en algún momento, hermanos, nosotros cuando nos sintamos así, hay que clamar a Dios por ayuda. Ir delante de Él en oración. ¿Sí? Eso es lo que dice este salmo, que hermanos, es tan bonito este salmo que nos alienta, y el salmo, hermanos, hay tantos salmos que nos instan a tener confianza en el Señor. Fíjense nada más el Salmo 37, verso 3 y 4, dice así. Dice, confía en Jehová y haz el bien. ¿Sí? Confiar en Dios, hermanos, requiere también un cambio de nuestra vida. Ya no vamos a hacer el mal, vamos a hacer el bien. Dice allí, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Te apacentarás de la verdad, te guiarás por la verdad. La verdad es la palabra de Dios. ¿Sí? Es lo que dice allí, pero fíjese el 4. Deleítate a sí mismo en Jehová. Deleítate. Ahí está el placer. ¿Se acuerda de Salmo 1? Bienaventurado el varón que ¿qué? Que no anduvo en consejos de malos, pero que ahora se deleita en una relación con el Señor. Entonces, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Estas palabras, hermanos, debiéramos atesorarlas en nuestro corazón, creerlas verdaderamente. Dios siempre escucha a los que ponen su confianza en Él. Fíjense nada más, Dios siempre escucha
a los que ponen su confianza en Él. Él no nos abandonará en nuestra hora de necesidad. Fíjese que no. Mire, fíjese lo que dice el verso 10 del mismo capítulo, del mismo Salmo 27. Fíjese lo que dice ahí. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. El Señor no nos abandonará, hermanos. Puede sucedernos tantas cosas, pero Dios es fiel a su promesa. Deleitarse en el Señor es desear y disfrutar de la cercanía de su presencia y la verdad y la justicia de su palabra. Deleitarse. Como le digo, a veces me llaman la atención tanta palabra y digo, ¿qué es deleitarse? ¿Dónde busca el deleite? ¿Dónde busca el placer? Si lo está haciendo en la palabra de Dios, bien lo está haciendo. Y hablando de este tema, hermanos, en Proverbios capítulo 3, hablando de este tema, ¿verdad?, de confianza y de ponerse en las manos del Señor, dice Proverbios capítulo 3, versos 5 al 7, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes ¿en qué? En tu propia prudencia. Como la palabra del Señor te dice, mira, espérate, no te apoyes en lo que tú piensas o en lo que tú crees, o en lo que tú crees que está bueno. Porque no quiero decir que una persona que tiene educación, tiene mucho entendimiento, yo sé que también va emplearlo de una manera a que si algo hace incorrecto, algo va a suceder que no es muy bueno. Pero estamos hablando, ¿verdad?, de lo que la palabra de Dios dice acerca del entendimiento. Pero dice ahí, no te apoyes en tu propia opinión, pero el verso 5 que dice, reconócelo en todos sus caminos. ¿Sí? Cuando nosotros creemos que lo podemos todo, hermanos, y usamos nomás nuestro entendimiento intelectual, pues yo creo que no va a funcionar como Dios quiere que funcione. ¿Sí? Reconócelo en todos tus caminos. ¿Se acuerdan que tuvimos un estudio de Santiago? Donde dice ahí que había dos que iban a tal ciudad, haremos y todo esto. Ellos no ponían todo en las manos de Dios, en su andar, en su caminar. Entonces nosotros, a través de lo que nos está diciendo aquí David, de este Salmo 27, dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Sí? O sea que Dios, a través de su palabra, hará bien que salgan bien tus planes cuando los pones en las manos de Dios. Todo lo que vayas a hacer, ponlo en las manos de Dios, porque a veces todos fallamos. Nos olvidamos de decir, Señor Dios, mira, voy a hacer esto. Padre Dios, yo pongo todo en tus manos. Ayúdame, guíame a hacer decisiones sabias, Señor. Eso es lo que todo creyente debe de hacer, hermanos, o deberíamos de hacer. Dice, y Él enderezará tus veredas. Y nuevamente en el verso 7 dice, no seas sabio en tu propia opinión. ¿Sí? Teme a Jehová y apártate del mal. Es tan sencillo de comprender, hermanos, aún si la persona no conoce de la palabra de Dios, sabe que si hace algo mal, los resultados van a ser mal. No pueden ser buenos. Hay un dicho que dice, el que mal anda, mal acaba. Y ciertamente así es. Hablando de este tema, hermanos, Isaías dice ahí, en el capítulo 9, verso 23, hablando de eso, dice, no se alabe el sabio en su sabiduría. Qué inteligente soy. ¿Cómo me hizo el Señor tan inteligente? No. Dice, no se alabe el sabio. No se alabe el sabio en su sabiduría.
ni en su valentía se alabe el valiente. El verso 24 dice, alábese en entenderme y conocerme. Fíjese lo que dice Isaías, dice allí. Entonces, ahí vemos, ¿verdad?, lo que dice el salmo, ¿verdad? El salmista, quiero decir. Pero a veces podemos sentir que los problemas que enfrentamos son imposibles de resolver, y ciertamente a veces carnalmente, ¿verdad?, en nuestra naturaleza vemos que algo es imposible, ¿no? Hermanos, cuando viene un cáncer en el cuerpo de la persona, cuando oye la palabra cáncer, hermano, es algo de imposible para curar muchas veces el científico y el médico. Fíjese. Pero bueno, Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Es lo que dice la palabra de Dios. Estoy viendo, ¿verdad?, problemas que muchas de las veces vienen a nuestra vida y como que no intentamos confiar en el Señor. O posiblemente sí oramos, Señor, todo pongo en tus manos. Pero se tiene que salir, hermano, con aquella desesperación de que tú necesitas a Dios en esos momentos y decir, Señor, estoy a tu voluntad. Si no me quitas esto, pues de modo, tú sabes lo que haces, estoy a tu voluntad. Fíjese cómo es la diferencia. La diferencia es cuando uno ora, Señor, pero tú sabes, Señor, que mira cómo me encuentro, yo te sirvo, Señor, mira, yo te seguí. No, ya no, como que ya no cabe. Aunque el Señor ya conoce lo que hay en tu corazón y la desesperación que tú tienes, por eso dice la Escritura, yo tengo misericordia de quien quiero tener misericordia. Todo parece estar en contra de nosotros, viene un problema tras otro y dice, ¿cómo dice? Ya nos llovió o algo así. Entonces, en esos momentos que sentimos eso, hermanos, hay que contar con el Señor. Hay que pedir ayuda al Señor. No debemos de tener miedo. Nada es imposible para Dios. Cuando Dios está con nosotros, podemos enfrentar todos los problemas. Fíjese nada más. Yo a veces digo, mira, tanta Biblia que sabemos, hermano. Tanta Biblia que sabemos. El que está escuchando este estudio o predicación, a lo mejor tiene mucho conocimiento de la palabra de Dios, o a lo mejor no. Pero hay tantos textos que dicen, si Jehová es con nosotros, pues, ¿verdad? Y luego estamos allá bien reprimidos y desanimados. Pues ¿dónde está la confianza en Dios? Tener miedo no es pecado. Sino pecado es no confiar en Dios. No confiar en Dios. Ahora, no quiere decir que todo el Señor nos va, ¿cómo se dice?, a responder. Él sabe lo que nos hace bien a cada uno de nosotros. Dice que toda la Escritura fue inspirada, ¿verdad?, y útil para tantas cosas. En todas esas palabras dice, ¿para qué? Para reprender. Para redarguir. Mire, cuando un padre de familia sabe que su hijo anda mal, ¿lo va a dejar? ¿O lo va a corregir? Reprender es corregir. Lo va a corregir porque no quiere que sufra. Así es Dios. Así es Dios. Si usted conoce la Biblia, dice que Dios al que ama es el que disciplina. Y a veces, hermanos, la disciplina no nos va a gustar. Pero nuestro Padre sabe que esa disciplina nos hará bien. Porque Él enderezará, ¿qué?, nuestro camino. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ahí vemos, hermanos,
el verso 1, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando llegaba la hora de la dificultad de la vida de David, hermanos, se refugiaba en la presencia de Dios. Fíjese. O sea que cuando nosotros, al igual que David, nos sentamos de esa manera, hay que refugiarnos en el Señor. ¿Sí? Hay que refugiarnos en Dios. Y voy a leer del 4 al 6. Dice: una cosa he demandado a Jehová, esta, buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Eso es lo que hacía David. David, cuando se sentía de esa manera, él se refugiaba, hermanos. ¿En dónde? ¿Para qué se refugiaba? Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en los reservados de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantaré mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Fíjese nada más, cuando David se sentía de esa manera, él ¿qué hacía? Él se refugiaba en la presencia de Dios. Fíjese nada más qué bonitas palabras. El templo representaba su presencia, donde todos podían acercarse y recibir la bendición de Dios. Fíjese nada más. Era ahí donde David encontraba la victoria, porque él confiaba en Jehová Dios. Estar ante Dios da paz, da alivio en los momentos más duros de la vida. Fíjese nada más, no hay ninguna otra cosa que nos pueda dar esa paz tan profunda. Fíjese nada más, nadie más que Dios. Esa paz que habla Pablo, que sobrepasa todo entendimiento. A veces no entendemos. A veces estamos tan estresados y viene la paz que a veces ni uno entiende qué es lo que está pasando, pero es el mismo Dios que viene en auxilio y te da la paz cuando más la necesitas. Entonces, eso es lo que dice la palabra de Dios acerca de lo que estamos tratando, ¿verdad? Del entendimiento. Pero la palabra de Dios habla, hermanos, de la luz también. De la luz, ¿verdad? De la luz. Y déjeme decirle, ahí donde no hay bastante luz para ver nuestra propia oscuridad y sentir anhelo del Señor Jesús, no hay evidencia de salvación. No hay. La salvación no se halla en la oscuridad, pero no nos deja allí. Nos dice meramente que el Señor da luz, no se dice meramente que el Señor da luz, sino que Él es la luz. Él es la luz, ¿verdad? Y la luz que no queda sin salvación, sino que Él es la salvación. ¿Me explico? Hay una gran diferencia entre la luz y el ojo que la ve. Hay una gran diferencia entre la luz y el ojo que la ve. Hay personas que están limitadas de su vista, ¿verdad? Y ese sol no le puede dar brillo a su vista. De igual modo, el saber que Dios es luz es una cosa, y el poder decir, el Señor es mi luz, es algo distinto. ¿Sí? ¿Se acuerdan del Salmo 23? Jehová es mi pastor. Pero si Jehová es mi pastor, yo escucho su voz.
Jehová es mi pastor y Él me pastoreará. A veces no dejamos que el Señor nos pastoree, esté al cuidado de lo que nos enseña a través de su palabra. Entonces, es algo distinto cuando Él es en esta forma nuestra luz, también es nuestra salvación. Y mire, hablando de este tema de la luz, yo estaba viendo aquí, por ejemplo, el miércoles les traje un texto, que fue 1 Juan capítulo 5, donde dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. ¿Cuál mensaje usted está anunciando? Está anunciando que Dios es luz. Amén. Que Dios le puede dar la salvación y la vida eterna. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si nos enfocamos, hermanos, en esa luz, Él nos ha prometido que nos guiará rectamente, no solo para mostrarnos el pecado, sino para librarnos del mismo pecado. No solo para hacernos ver el aborrecimiento que tiene Dios al pecado y su maldición del mismo, sino también para atraernos al amor de Dios y quitarnos la maldición, es decir, el pecado. A eso vino Jesucristo, enviado por Dios, a traer la luz. ¿De quién temeré?, dice el salmista. Acuérdese que hay textos bíblicos que dicen que el hombre te puede hacer tantas cosas, pero no puede quitarte el alma, ¿verdad? ¿De quién temeré? Una pregunta que lleva consigo la respuesta a los poderes de las tinieblas, y no hay que temerlos, porque el Señor es nuestra luz, nos destruye, y a la misma condenación del infierno no tenemos que temerla, puesto que el Señor es nuestra salvación. ¿Qué dice la palabra? Que Él vino a deshacer las obras del diablo. Amén. Fíjense nada más. Entonces, hermanos, yo estuve viendo ciertos textos, hermanos, y me encontré que aquí en el Evangelio, 1 de Juan, hay muchas palabras o algunos textos donde menciona la luz, Y el verso 9 de 1 de Juan, capítulo 1, acabamos de ver en el verso 5, pero fíjese el verso 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Fíjese, pero si andamos en luz, si está la luz del Señor en nuestro corazón, en nuestra vida, no quiere decir que andemos como andemos, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. No dice si andamos en luz. Si andamos en luz es significado de santidad, no que seamos santos, sino que nos resistimos al pecado. ¿Sí? Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Fíjense nada más, si andamos en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Por qué a veces fallamos en el amor al prójimo? ¿Por qué a veces fallamos en el amor al prójimo? ¿Será que la palabra nos quiere decir que no andamos en luz? Que no andamos en santidad. Ya somos salvos. Si sinceramente pedimos perdón al Señor y nos arrepentimos y recibimos a Cristo en nuestro corazón, ya somos salvos. Amén. Pero a veces no andamos en la luz que habla la palabra de Dios, una relación íntima con el Señor. Pero el evangelista Juan les dice a sus discípulos: pues si tú ya te apartaste del pecado y ya no sigues practicándolo y andas en luz, entonces quiere decir
el verso 7 dice, quiere decir que tú tienes comunión o tenemos comunión con nuestro prójimo. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero luego me encuentro otro texto que habla de la luz. Fíjese nada más. Y dice así, en el verso 9. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano. Y aborrece a su hermano. Dirá usted que me estaba viendo ahí en el video, yo no aborrezco a mi hermano. Quiere decir, hermanos, y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Oiga, qué palabras tan directas, ¿no? Entonces, aborrecer a un hermano es detestar o no amarle. Entonces ahí vemos, ¿verdad? Tantas palabras que hay aquí y estaba yo escribiendo. Hablando de sabiduría, hermanos, un sabio escribió y dijo así: ten cuidado a quien dejas entrar en tu barco, porque algunas personas hundirán el barco solo porque no pueden ser el capitán. Un sabio escribió esas palabras. Y hay palabras que se escriben, hermanos. Algunas personas escriben esto para hacer sentir mal a una persona, pero son palabras que también nos pueden poner a pensar que, bueno, aquí son otras expresiones que estoy leyendo aquí, basadas en las expresiones de la palabra que hemos leído, donde dice: no seas sabio en tu propia opinión. Y otra persona escribió que el ignorante ataca con su boca, el sabio se defiende en silencio. Es decir, no está al tú por tú. ¿Cómo está en silencio? Orando al Señor. Orando al Señor. Dice que son palabras, hermanos, que aunque están de esa manera, la definición de la palabra la hemos leído también. Y hay otra persona que escribió: listo es aquel que sabe hacerse tonto frente a un tonto que se cree inteligente. No seas sabio en tu propia opinión. O sea, son palabras, hermanos, que bueno, a mí me ponen a pensar. Y entonces yo voy a buscar lo que dice la palabra de Dios. Entonces aquí vemos que el Señor es nuestro protector. Y con ese pensamiento, David nos deja: el Señor es nuestro protector. Amén. Ante dificultades, acabamos de leer, dice que aunque tu madre te abandonara, yo nunca te dejaré. Que Dios me los bendiga, hermanos. Vamos a orar para ya irnos para nuestros hogares. Oremos. Una vez más, buen Padre, Señor Dios de los cielos, gracias te damos, Padre Santo, porque, Padre Dios, a través de tu palabra, de lo que escribió David, Padre Dios, guiado por ti mismo, Señor Dios, nos hace saber, Padre Dios, que no tengamos temor ante las dificultades, Señor, de la vida. Que, Padre Dios, tú estarás con nosotros todo el tiempo para ayudarnos, Señor. Pero a la misma vez, Padre Dios, necesitamos, Padre Dios, pues no arreglar las cosas a nuestro entendimiento, Señor Dios, sino poner todas las cosas en tus manos, ya que tú tienes cuidado de nosotros, Señor Padre. Perdona nuestras faltas, nuestras fallas, Señor Dios, que pudieran ser muchísimas, Padre Dios. Y Padre Dios, ayúdanos, Padre Santo. Yo te ruego, Padre Dios, por mis hermanos que no estuvieron presentes, Señor. Tú conoces la situación, Señor. Pero yo te ruego que los bendigas donde quiera que anden, Señor Padre, y que seas con ellos, Señor. Gracias te damos. En nombre de Cristo Jesús. Amén.